En 1999, una carta manuscrita llegó a una comisaría de policía de Lahore, confesando el horrendo asesinato de 100 jóvenes. Enumeraba sus nombres, edades e incluía fotografías escalofriantes. El remitente, Javed Iqbal, se jactaba de sus crímenes y luego desapareció. ¿Quién era este monstruo y cómo se escabulló? Si te cautivan las historias de crímenes reales que exponen los rincones más oscuros de la humanidad, suscríbete y activa la campana. Hoy desentrañamos el horrible caso de Javed Iqbal, un asesino en serie pakistaní cuyas atrocidades conmocionaron a una nación, pero siguen siendo en gran medida desconocidas. Esta es una historia de maldad, traición y un sistema judicial fallido. Acompáñanos en una de las historias más perturbadoras de la historia moderna. El hombre detrás del monstruo. Javed Iqbal Mughal, nacido en 1956 en Lahore, Pakistán, desafió la imagen del típico asesino en serie. Criado en una familia adinerada, con un padre empresario exitoso, gozó de privilegios y respetabilidad. Educado y carismático, Javed era dueño de negocios, incluyendo una fábrica de acero y un gimnasio, para la década de 1990. Para sus vecinos, era tranquilo y modesto, un ciudadano modelo. Pero bajo esta fachada se escondía un depredador consumido por la oscuridad. Los informes sugieren que el origen de Javed comenzó con un pasado turbulento. Las acusaciones de abuso en su juventud, posiblemente por parte de las autoridades, alimentaron un profundo resentimiento hacia la sociedad. En lugar de buscar justicia, su ira se transformó en un siniestro deseo de infligir dolor a aquellos que la sociedad ignoraba, preparando el terreno para sus horribles crímenes. Javed se centró en los más vulnerables de Lahore, niños fugitivos y sin hogar de entre 6 y 16 años. A finales de la década de 1990, Lahore, una ciudad de millones de habitantes, estaba repleta de niños de la calle, huérfanos, fugitivos o perdidos en la pobreza. Invisibles para la sociedad, nadie notaba su ausencia, lo que los convertía en presas perfectas para los perversos planes de Javed. Los atraía con promesas de comida, refugio o dinero, aprovechándose de su desesperación. Su base era una casa anodina en Ravi Road, posteriormente conocida como la Casa de los Horrores. En su interior, cometía actos atroces, planeando meticulosamente cada crimen para evitar ser detectado, aprovechándose de los olvidados de la sociedad con una precisión escalofriante. En diciembre de 1999, llegó una carta a una comisaría de policía de Lahore, escrita por el propio Javed. Escrita en urdu, detallaba con calma el asesinato de 100 niños, con sus nombres, edades y fechas de fallecimiento. Describió cómo los estranguló, desmembró sus cuerpos y los disolvió en ácido clorhídrico para borrar toda prueba. Para probar sus afirmaciones, incluyó fotografías de sus víctimas, algunas vivas, otras no, junto con registros detallados. Este es mi castigo. Si me atrapan, debería ser ejecutado como los maté. Atónitos, la policía allanó la casa de Javed, esperando encontrarlo. En cambio, descubrieron una pesadilla, bidones de ácido con restos humanos, paredes manchadas de sangre, ropa infantil y cintas de video que documentaban los asesinatos. Pero Javed había desaparecido, dejando solo rastros de sus atrocidades. El allanamiento reveló la magnitud de la depravación de Javed. En el sótano, grandes bidones de ácido burbujeaban con restos disueltos. Manchas de sangre manchaban las paredes y había ropa desperdigada perteneciente a niños. Lo más escalofriante fueron las cintas de video, que capturaban los últimos momentos de las víctimas, y los cuadernos que detallaban cada asesinato, incluyendo los nombres y las vidas de los niños. La escena conmocionó a Lahore, los padres de niños desaparecidos temían lo peor y la opinión pública exigía respuestas. La confesión de Javed desencadenó una búsqueda humana a nivel nacional de 6 semanas. Pakistán estaba sumido en el miedo y la indignación. Carteles con el rostro de Javed cubrían las ciudades y los controles policiales salpicaban las carreteras. El caso expuso las deficiencias de las fuerzas del orden, que habían ignorado las desapariciones de niños de la calle. Los informes revelaron arrestos previos de Javed por delitos menores, pero nadie ató cabos.
Los testigos afirmaron que atraía a niños de los mercados y se jactaba de sus crímenes, pero sus palabras fueron desestimadas, lo que puso de manifiesto la indiferencia de la sociedad hacia los vulnerables. En enero de 2000, Javed fue detenido, escondido con familiares. Durante el interrogatorio, se mostró extrañamente tranquilo, sin mostrar remordimiento alguno. Afirmó que su motivo era la venganza, citando los abusos policiales que sufrió en su juventud. En su retorcida lógica, la incapacidad de la sociedad para protegerlo a él y a los niños de la calle justificaba sus acciones. Detalló cómo atraía, mataba y se deshacía de los niños, enorgulleciéndose de evadir la captura. Para él, los asesinatos eran una forma perversa de exponer la negligencia social. El juicio de Javed, en marzo de 2000, fue un espectáculo mediático, repleto de periodistas y familias en duelo. Las pruebas, cartas, fotos, vídeos y rastros físicos eran abrumadoras. Condenado por 100 cargos de asesinato, Javed se enfrentó a una sentencia sin precedentes. El juez declaró: serás estrangulado con la misma cadena, cortado en 100 pedazos y disuelto en ácido, como hiciste con esos chicos. El público lo consideró una justicia justa, pero nunca se llevó a cabo. En octubre de 2001, Javed fue encontrado muerto en su celda, oficialmente declarado suicidio por ahorcamiento. Pero las señales de trauma despertaron rumores de un crimen, posiblemente por parte de guardias, reclusos o un encubrimiento para enterrar el caso. Las cintas de video nunca se publicaron y las familias no pudieron cerrar el caso, lo que dejó al público con preguntas pendientes. El caso de Javed Iqbal es una mancha oscura en la historia de Pakistán. Se aprovechó de los olvidados, explotó las fallas del sistema y casi escapó de la justicia. Sus crímenes expusieron la difícil situación de los niños de la calle de Lahore, invisibles hasta que se convirtieron en víctimas. La indignación obligó a Pakistán a confrontar sus fallas, pero para las familias de los 100 niños no hubo justicia. Ningún juicio honró sus historias, ningún monumento conmemorativo marcó sus nombres y Javed se escabulló, primero de la policía, luego de la vida. ¿Por qué permaneció sin control durante tanto tiempo? ¿Qué revela esto sobre los valores de la sociedad? La historia de Javed Iqbal deja preguntas inquietantes. ¿Cómo consume el odio a alguien para atacar a los inocentes? ¿Por qué el sistema les falló a estos chicos? ¿Su muerte fue un suicidio o un encubrimiento? Comparta su opinión a continuación. Suscríbase para obtener más historias escalofriantes de crímenes reales y vea nuestro próximo video para conocer otro caso impactante.